Buenos días a todos. Elías, quisiera pedirte si puedes buscar alguna fotografía de algún edificio de ahora que fue este terremoto en Myanmar. No sé si todos sepan, en la semana hubo un fuerte sismo, un fuerte terremoto, como también le decimos, eh, un lugar llamado Myanmar, que es una zona económicamente muy pobre, muy pobre, y me parece que también en Tailandia, no estoy muy seguro, pero me parece que también. Ah, cuando la tengas la proyectas, por favor. ¿Por qué quiero empezar con esta imagen? Porque lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy tiene que ver con carácter, tiene que ver con cómo nosotros en algún momento nos desenvolvemos. Y cuando nosotros no somos entendidos de la verdad de Dios, cuando no le damos ese lugar a la verdad de Dios, algo parecido, ¿no has encontrado alguna, Elías? La que tengas. Ojalá que puedas ver una donde hay algún edificio que se hizo así como tipo sándwich. ¿Por qué quisiera yo proyectarte esa imagen? Porque cuando no somos entendidos de la verdad de Dios y de el propósito que tiene Dios de transmitirnos su palabra, su verdad, en nuestras vidas va a pasar algo así. En nuestras vidas vamos construyendo diferentes áreas y es un edificio que se va levantando. Pero cuando no abrazamos la verdad de Dios, va a haber un momento donde por una mala actitud, por una mala decisión o por una serie de acciones pecaminosas, todo ese edificio se va a contraer, va a colapsar. Hay más, Elías, ojalá, hay unos edificios que parecen así, como pasó hace años en la Ciudad de México, piso con piso se contraen y quedan totalmente aplastados. Edificios más que casas, Elías, pero bueno, la idea es esa, téngala en la mente. Lo que Dios me está hablando es algo muy importante. Vamos a las diapositivas, Elías, por favor. La enseñanza de esta mañana se titula Dominio propio, o dando a entender qué importancia tiene el dominio propio en una sociedad que no tiene dominio, porque estamos en una sociedad donde a la gente joven o a la gente adulta se nos está diciendo que nadie te ponga límites, que nadie te diga que no puedes, que tú vas a llegar hasta donde tú quieras, y estamos en medio de una sociedad donde abundan los videos. Nos podríamos pasar 2 horas aquí viendo videos que están ahí en las redes sociales de niños haciendo berrinche porque no les compran un dulce, porque no les dan el juguete que ellos quieren, o porque en algún momento se les apetece a ellos algún helado o alguna otra cosa, y terribles berrinches, y niños, y algunos ya no tan niños, que se van a los golpes, a las patadas, contra las otras personas, porque le han metido a la idea a ese niño que lo que él quiera, cuando él lo quiera, al momento que a él se le ocurra, se le tiene que complacer. Y a los padres se les hace muy duro disciplinarlo, corregirlo, más en una sociedad que el día de hoy está exacerbando el humanismo. Lo vas a traumar, lo vas a marcar para toda su vida, y hay una serie de acciones totalmente equivocadas en esa conducta. Videos hasta de no tan jóvenes. Veía yo en la semana el video de una joven de 20 años, dándose de sentones en el suelo porque su madre no le compró el iPhone nuevo que acababa de salir y su economía solo le daba para comprarle un modelo anterior. Y cuando la joven recibe la caja del iPhone nuevo y no es el último modelo, sentones, sin importarle que estaba en la vía pública, sin importarle que había otras personas y volteaban, ¿y qué está pasando? Estamos en una sociedad que no valora el dominio propio.
Estamos en medio de una sociedad que está exacerbando los apetitos carnales, egoístas de las personas. Estamos en tiempo de guerra. Si le bajas un poquito al volumen, Memito, por favor. Estamos en tiempo de guerra, pero no nos estamos dando cuenta. Si un doctor entrara a la cirugía y no se desinfectó los brazos, no se puso la indumentaria quirúrgica necesaria, todos en la habitación voltearían y le mirarían espantados. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo que no vienes preparado para esto? Si un equipo de bomberos llegara a un lugar donde hay un siniestro, se está quemando una vivienda, hay gente que está ya atrapada allá adentro y los minutos, los segundos son tan importantes porque esas personas pudieran no solo recibir alguna quemadura, sino incluso hasta su vida está en riesgo y llegan los bomberos y no traen el equipo para bombear el agua. No traen ellos su equipo, tanques, mascarillas para poder entrar y rescatar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso posible? Bueno, recuerda, estamos en una guerra. Y lo que Dios nos está hablando no es información. Lo que Dios nos está hablando no es simplemente palabras y palabras y palabras. Lo que Dios nos está hablando a través de su palabra es para equiparnos, para que tengamos el carácter, para que tengamos todas aquellas facultades a nuestro interior y a disposición para que en cualquier situación de conflicto podamos desenvolvernos de la manera correcta. Estamos en tiempo de guerra. Avanzamos, por favor, Elías. En cada una de las virtudes, que van a ser 7 las que vamos a estar compartiendo a lo largo de todas estas enseñanzas, en esta sección de estos versículos de la segunda carta del apóstol Pedro, estas 3 palabras son muy importantes, son indicaciones. Cuando hablamos de la virtud, que es, bueno, más adelante lo vamos a ver, tenemos que poner, dice poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra da a entender que lo debes de traer adentro. La palabra neuteteo quiere decir ponlo con toda claridad en tu mente. Estálo atrayendo a tu interior hasta que tú tengas la facultad de poder hacerlo de manera natural. Y para hacer algo así tienes que ponerlo en práctica y ponerlo en práctica y ponerlo en práctica. La palabra diligencia quiere decir aquello que hacemos con rapidez, con atención, pero también la palabra da a entender que lo hacemos con alegría, que lo hacemos con agrado, no con molestia, no con pesar, no con fastidio. Y la palabra añadid viene de una palabra griega que quiere decir que tú le pongas. Esa palabra se usaba ya desde antes y esa palabra del griego se les decía a las personas, haz de cuenta que todos los hermanos que estaban aquí, tanto adolescentes como adultos y jóvenes que estaban aquí, estaban al cargo de un hermano. Bueno, esta palabra hace tiempo en Grecia se le daba a aquella persona que era el encargado de dirigirlos. Esa persona tenía que añadir, esa persona encargada de esos grupos tenía que darles lo necesario para su manutención. Tenía que darles. Pero si tenían que salir e ir a otro lugar, ese mismo encargado tenía que poner lo necesario para sus viáticos. Y en el día que se le echara a perder un teclado, un violín, un bajo, una guitarra, esa persona encargada también le tenía que poner eso. En ese tiempo esa palabra se le daba a esas personas que eran las encargadas, eran las que añadían. Y aquí en cada una de estas virtudes se nos están indicando a nosotros, tú tienes que poner eso, tú tienes que poner eso, tienes que poner esa disposición de que esa virtud crezca en ti, tienes que tener la diligencia, la actitud de hacerlo con agrado y lo más pronto posible y poner de tu parte
todo lo que implique añadir para que esa virtud crezca en ti. Y eso en cada una de las 7. Pasamos a la siguiente, por favor, Elías. Entonces, ¿qué es virtud? Que son las que ya se predicaron. Virtud es, ¿verdad?, una vida. Virtud es la vida que tú estás viviendo, donde tú la estés viviendo, en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde tú la estés viviendo. Y virtud es que tú te comportes de una manera propia y correcta, de acuerdo a los estándares de Dios, aunque en medio de ti, a tu alrededor, las demás personas estén haciendo lo contrario. Esa es virtud. Los demás están robando, tú no estás robando. Los demás están desesperados, ¿verdad? Como pasa mucho en la carretera, un camión se voltea, llevaba mercancía y toda la gente llega rápido, no a ayudar, no a prevenir que alguien más se lastime, no, a ver qué yo me puedo llevar. Virtud es que una persona ahí esté con sus brazos cruzados, en el sentido no participando del robo, pero a lo mejor con sus brazos activos. ¿Cómo hago para auxiliar al chofer? ¿Cómo hago para prevenir a los demás vehículos que pudieran tener un percance? Porque aquí hay un vehículo accidentado. Entonces, virtud es, dice, la vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de la multitud. Como tú trates a tu familia, que se distinga, que las tratas con una excelencia como los otros no lo hacen. Como tú te desenvuelvas en los institutos académicos o donde quiera que vas a recibir alguna formación, que tú tengas una actitud que te distinga de todos los demás, no en lo malo, no en los apetitos de la carne, sino en una vida de excelencia. Eso es virtud. Virtud es que como esposo, tú cómo tratas a la esposa, cómo tratas a los hijos, no en el humanismo, sino en los valores que Dios nos da, un trato de excelencia. Eso es virtud. Y la semana pasada, salud, nuestro hermano César, el pastor César, nos estuvo predicando del conocimiento y está hablando de ese conocimiento que tiene que ver con la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros recibimos un conocimiento. Y yo he usado esta ilustración. Lo que Dios no quiere que nos volvamos olmecas. Los olmecas, ¿verdad? Podemos ir a las esculturas que tienen en Tabasco, sobre todo en el sureste de nuestro país, y son cabezas gigantescas. No, Dios no quiere que nos volvamos olmecas. Una cabezota, conozco mucha Biblia, puedo debatir con cualquiera, puedo entablar temas de mucha controversia, pero no tengo virtud. En la casa me desenvuelvo como cualquiera que se la pasó en la cantina toda la semana a gritos y a patadas. ¿De qué sirve el conocimiento? No sirve de nada. Cada una de estas virtudes va unida, no va separada. La virtud va a crecer conforme el conocimiento crezca, porque ese conocimiento le va a dar cómo debe de ser como esposo, es conocimiento cómo debe ser como esposa, es conocimiento cómo debe ser como discípulo, cómo debe de ser como un anciano dentro de la iglesia, cómo debe ser como una anciana dentro de la iglesia, cómo debe de ejercer el diaconado, aquellos que están en el diaconado, cómo debe de hacer una obra de misericordia, aquel que está en las obras de misericordia, porque todo viene de la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, ese conocimiento, a través del Espíritu y a través de la gracia, van a hacer que crezca en la virtud. Y llegamos a el punto del dominio propio. ¿Qué tan necesario es el dominio propio? No sé si sea la otra diapositiva, Elías. Ahí está. Gracias. ¿Qué tan necesario es el dominio propio? Yo quisiera que todos en estas alturas de la enseñanza, estamos empezando, nos preguntemos, ¿qué tan importante es para mí el dominio propio? ¿Qué valor tiene en mi propia vida el dominio propio? ¿Qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene? Tal vez alguno diga, sí, tengo dominio. Bueno, dejemos que la palabra nos alumbre. Dejemos que la palabra nos muestre las diferentes áreas, y hay más, pero algunas que son
muy destacadas en la palabra y podamos ver qué tan importante es el dominio propio este día. Y no solo a la gente adulta, hay adolescentes entre nosotros, hay niños allá. ¿De verdad los estoy educando en dominio propio? ¿O tú no necesitas ir al internet para buscar esos berrinches de los niños que por un dulce, por un juguete, por una indicación que se les da, algo tú necesitas, porque en casa los tienes en vivo y a todo color? Y luego sucede que los berrinches son peores, porque también el esposo hace berrinche, también el esposo sabe patalear, sabe gritar, o a veces es la esposa la que también se pone en su papel, y no hay realmente en casa un ejercicio, una instrucción de la importancia y la necesidad del dominio propio. Vamos a orar. Padre, alúmbranos con tu verdad, Señor. Ciertamente son días donde muchos proclaman que nadie puede poner límites, que cada persona debe de vivir y alcanzar sus metas y que debe de preocuparse nada más por ser feliz. Y tu palabra brilla en medio de la oscuridad diciendo palabras tan claras como: al conocimiento añadidle dominio propio. Padre, alúmbranos, Señor, que no sea una academia, sino que sea una verdad revelada por tu Espíritu, para que la pongamos por obra, Señor, en cada una de las áreas donde nos desenvolvemos como cristianos, adultos, jóvenes, niños, que brille esa vida que tú quieres que se levante en medio de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a tener ahí ya el pasaje listo, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Lo vamos a tener listo. Todavía no lo vamos a leer, pero lo vamos a tener listo. Segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos es necesario, hermanos, que podamos tener, si nos pones la siguiente, Elías, por favor. Es importante, necesario que tengamos algunos datos de a quién les está escribiendo el apóstol Pedro, para que una vez que entendamos el valor del mensaje que le dieron a los creyentes en ese momento, lo podamos trasladar a nuestro momento. Este mensaje fue escrito más o menos entre el año 65, año 67 de la era cristiana. Estamos en el año 2025, o sea, han pasado, vamos a redondearlo, han pasado casi 2000 años. Han pasado casi 2000 años, casi, ¿verdad? Faltan todavía, si estamos en el 25, faltarían unos 40 años más o menos. Pero queremos entender primero cuáles eran las condiciones de estas personas. Entonces, lo primero que tenemos que entender, amados, es que eran personas cristianas que de los diferentes lugares donde estaban, por ser cristianos, los persiguieron, sus vidas peligraban, y buscando preservar su vida, no por cobardía, no por negar la fe, no, sino que era propio preservar la vida para que también la fe se preservara. Esas familias salieron de sus lugares. Entonces, son personas que habían perdido su patria, habían perdido la ciudad donde vivían, habían dejado tierras, patrimonios y muchas otras cosas más que ahí donde estaban, pues eran de ellos. Entonces, a personas que en su mente o en su corazón y en sus emociones estaban pasando por dificultades, por tensión, por decisiones muy fuertes. No es fácil cuando una persona tiene que decidir, por ejemplo, dejar ya mañana todo lo que tiene aquí en Tehuacán e irse a otro lugar donde no conozco a nadie. Aquí yo me gano la vida haciendo esto, pero llegando allá yo no sé cómo voy a ganar la vida. Entonces son una serie de situaciones muy fuertes. También la persecución, ¿verdad?, implicaba dar la vida, implicaba en algún momento ser encarcelados, y lo vamos a ver más adelante, en algún momento las autoridades
a esas personas cristianas que tenían encarceladas, las presionaban. Por ser cristianos, el precio era, los iban a matar. Pero no crea que una muerte decorosa, no crea que una muerte rápida, eran las muertes más humillantes y las agonías más duras. Entonces les ofrecían una oportunidad. ¿No quieres sufrir de esta manera? ¿No quieres morir de esta manera? Niega a Cristo. Mira, aquí hay un altar, aquí hay ídolos, aquí están los elementos para que hagas un ritual para estos ídolos. Aquí delante de todos maldice a Cristo, delante de todos reniega del camino de Cristo y acto inmediato póstrate ante estas imágenes y ofréceles un sacrificio. Hubo quienes lo hicieran. Hubo quienes al ver la agonía y el sufrimiento de otros no quisieron pasar lo mismo y empezaron a maldecir y a blasfemar a nuestro Salvador y practicaron actos idólatras para salvar la vida, los efectos de la persecución. Y también tienes que entender que esos cristianos llegaban a lugares que no tenían las mismas costumbres, sobre todo eran comunidades que tenían gran influencia del paganismo. Había muchas prácticas idolátricas o idólatras que incluían inmoralidad y además de que la misma gente era más libertina en el área sexual, más libertina en andar practicando diferente tipo de pecados de inmoralidad. Y todo eso lo estaban viviendo estos hermanos. Qué diferente es que estemos como ahorita en un lugar donde vivo acá en Tehuacán o vivo en algunas de las comunidades cercanas, Pino Suárez, Altepeji o Tlacotepec, alguna de las otras comunidades cercanas y bueno, tenemos, se llama un cinturón de seguridad. Es decir, está mi casa, hago un recorrido para llegar a la iglesia, convivo con personas que están desarrollando una fe, en la semana voy desarrollando mi trabajo, llega el domingo, el día del discipulado, estoy otra vuelta en ese ambiente cristiano. Eso se llama un círculo de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando ese círculo de seguridad se rompe? Cuando ya no estoy en mi casa, ya la perdí. Ya no tengo una comunidad creyente, la iglesia fue esparcida, voy a llegar a otro lugar donde no conozco a la gente, no hay iglesia, no hay un lugar donde yo me congregue. Es decir, era una fuerte influencia pagana en gente creyente que de momento no tenía lo que antes había tenido. Un lugar seguro, un trabajo firme, una comunidad de creyentes, pastores que les pastorearan o discipuladores que estuvieran al pendiente de ellos. Estaban ahora ellos, por así decirlo, por su propia cuenta. Hay varios padres aquí. ¿Qué pasaría si nosotros como padres fuéramos quitados y nuestros hijos más chicos fueran arrojados a la calle y enfrentaran la vida ahora sin nosotros? ¿Qué va a pasar en Myanmar? Padres murieron, probablemente van a sobrevivir algunos niños. ¿Y ahora? ¿Quién va a ver por ellos? ¿Quién les va a orientar? ¿Quién les va a dar esos valores? Algunos de ellos van a acabar en la calle, lamentablemente tal vez algunos en albergues donde no les atiendan y vean por ellos y sea todo lo contrario, les agredan. Tenemos que ponernos en los zapatos o entender por qué el apóstol Pedro les estaba dando estas indicaciones. Siguiente, por favor, Elías. También el propósito de la carta es que se habían levantado falsos maestros, hombres que proclamaban verdades, pero totalmente contrarias a la palabra de Dios. Descreditaban la fe genuina, como el día de hoy la gente se burla de la fe genuina. Si un joven dice, no, es que yo me voy a guardar célibe, o yo me voy a guardar virgen, ¡ay! Casi nadie usa esa palabra. ¡Ay, no la digo! Se van a burlar de ti, te van a tomar por mojigato. No, son valores. Entonces, esos falsos maestros descreditaban la fe genuina, torcían las escrituras, las conocían, tenían herejías destructivas, es decir, son enseñanzas que ellos las querían basar en la escritura, pero torcerlas, ponerlas para obtener un beneficio pecaminoso y carnal. Eso es una herejía. Por eso el conocimiento es importante, por eso es importante que yo como una persona
humilde ante Dios, me dedique a estarme alimentando de la palabra de Dios, me dedique a estar creciendo en el conocimiento, no solo de la palabra, sino de las diferentes doctrinas que en la palabra están claramente. Y debo de crecer en ellas, porque si no, me voy a topar con falsos maestros que me van a estar inyectando todas esas herejías, engaños. También esos falsos maestros negaban a Cristo, como el día de hoy. Aunque algunos se digan que van a una iglesia, algunos se digan que abren la Biblia, niegan a Cristo, niegan a Cristo. Y el último punto, ¿qué dice? ¿De qué se burlaban? Dígalo fuerte porque no lo oigo. A ver, los de este lado, dígaselo más fuerte porque allá ya se nos están durmiendo. No, pero de veras que se despierten, Jairo, más fuerte. Se burlaban, es decir, gracias, Jairo, vientos. Es decir, no creían que Jesús va a venir por segunda vez. Pero puede ser que yo también me estoy burlando. Yo que me digo cristiano, que traigo una Biblia de buen tamaño, pero ya voy gritando con la mujer, ya voy ofendiendo, insultando a los hijos, porque allá el otro en su vehículo se me atravesó y me estorbó en el camión, ya estoy ahí claxoneando y levantando la mano y haciendo insultos. Yo también me estoy burlando de la segunda venida. Cada leperada, perdón que lo diga así tan coloquial, cada vulgaridad que salga de mis labios, cada chiste obsceno del que yo me esté riendo, cada inmoralidad que yo me esté disfrutando, la pornografía y tantas cochinadas que hay, me estoy burlando de la segunda venida de Cristo, porque no lo creo. No lo creo que va a venir, no lo creo que va a estar enfrente de mí y no creo que un día me va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿Qué hiciste con la palabra que dejé para que tú te alimentaras en ella? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo para que te diera dones y te llenara de gracia? ¿Qué hiciste? Esos falsos maestros se burlaban de la segunda venida de Cristo y por ello el apóstol Pedro en esta carta dedica a partir del capítulo 2, abundante palabra para ver los errores y las calamidades de esos falsos maestros, incluido esta actitud que ellos tenían de burlarse de la segunda venida de Cristo. Ya dijimos, hermanos, que abundan las noticias, videos, imágenes de gente, sea niños, sea adolescentes, haciendo berrinches, gente sin dominio. Pero, no sé, doctor Eri, ¿cómo andan las estadísticas estatales de el incremento o los números de gente alcohólica, de las adicciones, de gente que es adicta? Porque se los voy a decir así, a nosotros como pastores, de repente alguien llega y no conoce un centro donde puedan dar un apoyo a una persona que está adicta al alcohol o a un familiar que está teniendo problemas de adicciones. ¿Sí o no hay estos famosos anexos? Alcen su mano quienes han oído de estos. Alcenla alto. Volteen a ver, no la bajes. Volteen a ver. Gracias. ¿Sabes por qué existen todos estos anexos? Porque no sabemos tener dominio propio. No sé si tengas algún dato estadístico, hermano. Ahí te van a pasar el micrófono, hermano, para que quede grabado también. Sí, si tú te ha llegado algún dato de en qué porcentaje se ha incrementado la gente alcohólica o en qué porcentaje se ha incrementado las adicciones a diferentes drogas. Mujeres. Wow. Gracias, hermano. O sea, cierto o no, el día de hoy en las escuelas primarias ya es un riesgo las drogas, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? En las escuelas secundarias no solo ya es un riesgo, es un escándalo las drogas y la inmoralidad, ¿cierto o no? Y de ahí qué decir, los demás niveles.
preparatoria, universidades. ¿Qué nos muestra eso? Hermanos, estamos en una sociedad que no tiene dominio propio. ¿Cuántos se han dado cuenta que en nuestro bonito pueblo de Tehuacán, pintoresca ciudad, que todavía no llegamos a ser ciudad, pueblo mágico, y dudo que lo lleguemos a ser, abundan ya los antros? Antes las cantinas estaban casi cerradas, no dejaban que miraras para adentro, le ponían unas puertas abatibles, en cuanto entraba la víctima se cerraba la puerta. Ahora ya no, le han puesto unos vitrales enormes y pasa la gente y ve a todos los que están ahí, hombres y mujeres. Cierto, no se han incrementado escandalosamente los antros en Tehuacán. Bueno, está claro, estamos viviendo en una sociedad que no tiene un aprecio por el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Gracias, Elías. Es un dominio físico y emocional. Fíjate, particularmente cuando, ¿qué dice la diapositiva? Cuando estamos en situaciones de intensa provocación, ya sea a cometer un acto inmoral o a desahogar una ira, porque a veces también esa es una intensa provocación. Alguien me está gritando, alguien me está insultando, alguien ya está duro y duro y duro, y llega el momento en que, yo también, y me justifico, es que tú me provocaste, es que tú no hubieras hecho. No, el dominio propio es personal, independientemente de todo lo que esté pasando allá afuera. Entonces es un dominio físico y emocional, particularmente en situaciones de intensa provocación o tentación. Siguiente, Elías, dice, esto significa que tiene sus pasiones ¿bajo qué? Bajo control. Las tiene sujetas, tiene sus pasiones bajo control. Esta característica contrasta, es blanco y negro, eso es un contraste, contrasta en forma marcada con la anarquía. Anarquía quiere decir sin gobierno, sin autoridad. Ese es el esposo que grita, patalea, insulta, maldice. Es un anárquico. Es la mujer que también explota, grita, pega, amenaza. Es anárquica, nadie la gobierna. Es el joven, es hasta el niño. Tenga la edad que tenga el niño, hace berrinche, patalea y muerde y se sangolotea. He visto algunos niños que están en el berrinche y hasta se privan, se les va el aire. Y luego se están poniendo morados, darle sus nalgadas para que reaccionen. ¿Qué tan fuerte es esto? Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza. Somos anárquicos. Dice, marcada con la anarquía y falta de control de parte de los falsos maestros. Es decir, todo falso maestro que promueve, no tengas dominio propio. Todo falso maestro que promueve la anarquía, eso es lo que promueve el falso maestro. Por eso gobiernos, no me agrada entrar en política, pero gobiernos que digan abachos y no balachos, son anárquicos, están promoviendo la anarquía, no la justicia, no la sobriedad, para nada. Pero olvidémonos de la política, no sirve para nada la política si yo en casa soy ese falso maestro que estoy viendo la conducta de mis hijos o cómo se está desenvolviendo mi matrimonio y no hay dominio propio. Siguiente, por favor, dice, en medio de una sociedad donde el anarquismo se acrecenta cada vez más, los creyentes, muchos están hoy en las iglesias, los no creyentes están en la cantina, los no creyentes van a andar en los antros, los no creyentes van a estar en los lugares de promiscuidad sexual. Los creyentes, los que estén en las iglesias, dice, los creyentes hacen bien en permitir que se manifieste la melodía, esa sensación que produce el dominio propio. Qué importante es. Estamos yendo a eso. Ahora sí, segunda carta del apóstol Pedro, por favor. Capítulo 1, verso número 6. Solo
una pequeña parte donde dice dominio propio. Dice el verso 6, el conocimiento con control propio. Hasta ahí. Esa es la parte que vamos a predicar hoy. Ya la semana pasada habló el hermano César del conocimiento, yo solo enfaticé un poquito que es ese conocimiento que viene a través de la verdad revelada de Dios, a través de lo que la palabra nos enseña, varios aspectos teológicos o toda la teología que trae la palabra. Ese es el conocimiento. Pero eso tiene que ser alimentado por el Espíritu de Dios. A ese conocimiento, dice aquí el texto, en el verso 6, al conocimiento, dice en esta versión que es la del Jubileo, con control propio. Con control propio. Y en la ciencia, dice la del Jubileo, templanza. Son palabras, control propio, dominio propio, templanza. Ya dijimos que dominio propio, lo vimos en la diapositiva atrás, dice es un dominio físico y emocional, particularmente en situaciones de intensa provocación o tentación. Bien, ahora vamos a ver diferentes áreas. Si nos pone la siguiente diapositiva, por favor, Elías. La siguiente, por favor, Elías. ¿No? ¿Se trabó? No, la otra. ¿O este sí cambió? No, aquí no ha avanzado, seguimos con esa desde hace rato. Bueno, vamos a ver el dominio propio empezando por nuestra mente, que también la palabra nos dice, ahí está, gracias, habla de corazón. Entonces, si hablamos de mente o cerebro, también la palabra la refiere como el corazón. Es una parte crucial. Entonces, el dominio propio no es opcional. Así como a la fe le tengo que añadir virtud, la virtud no es opcional para un cristiano. Bueno, es que yo no soy tan santo como el otro hermano. No. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, a su fe le tiene que añadir virtud. Y a esa virtud le tiene que añadir conocimiento. Y ahora al conocimiento le tiene que añadir dominio propio. No es opcional, es parte de la naturaleza de todo creyente. Vamos a ver lo que dice ahí en primera carta del apóstol Pedro. Y este es solo un versículo, pero la realidad es que hay gran abundancia de textos. Dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate cómo está hablando de esa capacidad que tenemos de analizar en nuestra mente y de determinar algo. Dice el texto, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el dominio propio, ¿dónde empieza? En mi mente. En mi mente que está llena del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién me quiere decir cuál es el primero y el más grande mandamiento? Pero levante su mano para que le pasen el micrófono, volteemos la cámara y aparezca usted en vivo y a todo color. A ver, ahora sí ya se quedaron callados. Allá está el hermano, por favor. Sí, yo no tengo problema. Ya si alguno lo ven durmiendo, ni modo, ¿eh? Adelante, hermano. Amén. Pero hay otro donde dice, llamarás al Señor con toda... Dígalo otra vuelta, amarás al Señor con toda... Todo, gracias hermano, gracias. Dice todo, no dice que lo ame nada más con el 10% de mi cerebro, de mi mente, con el 15%. No, pues yo le doy un poco más, el 75%. No. ¿Está diciendo con qué? 100%. Entonces, la palabra, fíjate cómo desde el inicio, o el primer grande mandamiento nos insiste que el dominio propio empieza porque yo debo de tener este mandamiento claro. Estoy para amar a Dios. Y ese mandamiento va a provocar
cómo yo me desenvuelva, cómo yo trate a las demás personas. Y ahí Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa palabra, ceñid los lomos, es una ilustración de una persona que se está apretando el cinturón, se está arreglando la ropa de trabajo y se está disponiendo a hacer algo. Yo a veces me gustan mucho los deportes, mucho me gustan los deportes. Y luego veo que los porteros cuando van a jugar ahí se ponen algo aquí en las manos. ¿Qué se ponen? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Alfredito? ¿Qué se ponen? Guantes. Fíjate qué chistoso. Y haz de cuenta que le marcan un penalti y le van a chutar el balón. Y yo no sé por qué el portero le escupe al guante. Digo, ha de tener la boca bien seca como yo y tiene la saliva bien pastosa, de tal manera que cuando viene el balón, ¡ay! Se le pegó al guante, ¿verdad? ¿Será eso? No, es una costumbre en el deporte que se ha generalizado y lo que está queriendo, no es que el portero esté transmitiendo algo, es que él en su mente se está preparando para algo en lo que necesita su máxima atención. Me gusta también ver el básquetbol. Y allá en Estados Unidos y también aquí en México, para que no piensen que soy malinchista y digan, ay, este hermano no ha salido de su pueblo. Pero en algunos lugares tienen su cancha de básquet con madera, duela le llaman. Y cuando tú andas en ese tipo de piso, ¿qué tal se oye la suela del zapatito, no? Se oye bonito. Pero bueno, yo veo que luego el tirador cuando va a tirar un tiro a la canasta de castigo, hace esto. Ahora, ¿qué? ¿Por qué levanta el tenis y se limpia las manos? Yo no sé si eso le da un mejor agarre a sus dedos y, ok, vamos a pensar que en la duela, pues el zapato no se ensucia, la duela está limpia y eso hace que haya una adherencia en la suela del zapato pero luego he visto a mis jovencitos, aquí, mire, acá no tenemos duela, puro piso. Y le hace lo mismo. Y yo me le quedo viendo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Sí, pura piedra, papá. Lo mismo que está haciendo, se está concentrando en algo, nada más. Es eso, sí o no. Una persona cuando va a hacer algún trabajo y se levanta las mangas y se las arremanga, ¿qué es lo que está haciendo? Se está preparando para. ¿Sí o no? Cuando nos ponen el platote de mole, no, a mí cuando me ponen mole le digo, quíteme la tortilla, no, quíteme la carne, quíteme la cuchara y póngame el tenate de tortillas. Y hasta me pongo una servilletita acá porque me voy a dar una tascada. Bueno, ¿qué está diciendo? Ceñid los lomos de tu entendimiento. O sea, estoy recibiendo una palabra que es tan valiosa que no es para que vaya, la esconda, la olvide. No. Es para que yo entienda, esta palabra yo la tengo que poner en práctica en mi vida, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con las demás personas. Y debo de ceñirme. Es un trabajo que voy a desarrollar, es un trabajo que voy a desenvolver. Y para ello debo de prepararme. Y me empiezo a preparar con mi mente. ¿Dónde empieza el dominio propio? En la mente. En la mente. Pasamos a la siguiente, Elías. El dominio propio también se debe de desarrollar de manera física. Dice ahí el pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que dice que golpea ¿qué? Golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿cómo? En servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? No es que agarraba un látigo, agarraba una vara y se daba de golpes. No. Él ya en su mente tenía la palabra de Dios, pero esa palabra se tiene que expresar físicamente. Él dice, golpeo mi cuerpo. Es que nuestra naturaleza, nadie quiere ser un siervo,
Nadie quiere estar sirviendo a otros, y más si los otros son egoístas, son groseros, son abusivos, son hasta derrochadores. Nadie quiere estar sirviendo. A todos nos gusta que nos sirvan, a todos. Pero el apóstol Pablo decía: yo pongo mi cuerpo en servidumbre, yo me dispongo. Y cuando mi cuerpo no quiere disponerse, lo golpeo. Sí, en algún momento alguien te está diciendo un montón de cosas, te está ofendiendo, te está humillando, y te hierve la sangre y tú quisieras abrir tu boca y empezarle a contestar. Golpeo mi cuerpo. Cállate, cállate. Esa no es la manera de mostrar dominio. Esa no es la manera de glorificar a Dios. Esa no es la manera de demostrar que yo tengo un conocimiento que me diferencia de las demás personas. Las demás personas no conocen a Jesús. Las demás personas no tienen evidencia de su gracia salvadora. Las demás personas no tienen evidencias de ese espíritu, cómo viene, obra y se derrama de manera tan excepcional. Pero tú sí. No puedes comportarte así. No puedes comportarte así. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Eso se llama dominio. Dígame, ¿cuántos insultos? No nos enfoquemos en la cruz, porque en la cruz a Jesús le dijeron muchos insultos. No, la cruz no. Busquemos otros ejemplos de momentos donde a Jesús lo hayan ofendido y él no contestó igual. Cuando lo señalaban que él andaba liberando a los demonios porque tenía demonio. A lo mejor a nuestra cultura no es algo fuerte, pero en aquellas culturas esos eran ofensas y señalamientos de mucho peso y que provocaban que las personas reaccionaran también muy violentas. Y el Señor Jesús siempre habló con buenas palabras. De este lado, a ver, Jairo. Eso fue antes de la cruz. ¿Y qué decir cuando estaba ahí en el Sanedrín, que le pusieron una venda en los ojos y dice que le jalaban los cabellos, le daban de bofetadas, o ya los soldados, que también dice que con una caña le daban de garrotazos, pero sobre todo esa gente religiosa que le tapaba los ojos y le pegaba y le decía: profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Cuántas profecías salieron de la boca de Jesús? ¿Cuántas palabras para el bien de la gente? ¿Cuántas? Y en el momento donde él estaba ya para dar su vida, la peor humillación, tapándole la boca, golpeándolo y burlándose de él. A ver, profetiza. Hermanos, era carne igual que tú, igual que yo. Sentía igual que usted, igual que yo. Dominio propio. Dueño de sí mismo. Amado, aquellos o amada, aquellos que decimos que yo tengo carácter explosivo, ¿cuánto de verdad tú necesitas entregarte a Dios y decirle: Señor, cambia mi carácter? He llegado a los golpes con otra persona. ¿Cuánto tú necesitas decirle al Señor: Señor, yo te necesito? Yo te necesito porque soy alguien que no tiene dominio. Mi carne me arrastra. ¿No así era Pedro? ¿No fue Pedro el que sacó la espada? ¿Sí o no? Y el Señor le dijo: porque el que a hierro mata, a hierro va a morir. Salto, un carácter no domado, un carácter violento, no glorifica a Dios, no es parte del reino. El dominio propio se transfiere, se manifiesta en el aspecto físico. Y vamos al siguiente, porque el tiempo nos ha ido avanzando. También ese dominio propio se tiene que traducir no solo en mi mente, disponerme yo a entender que estoy para obedecer a Dios, poner mi cuerpo en servidumbre, en lo físico, sino también ese dominio propio se tiene que reflejar en el aspecto de cómo yo hablo, en el aspecto verbal. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, verso número 19. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre
¿Para qué debe ser pronto? Esto sí quiero aclarar aquí, porque a veces malentendemos. Aquí no está hablando del chisme. Aquí no estoy hablando que rápido, rápido, cuéntame a ver el chisme. No, 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 no. Esto no está hablando al chisme. Está hablando, voy a hablar con una persona sea mi esposo quiere decirme algo de seriedad, o la esposa quiere hablar con el esposo, algo también importante de su relación, o los padres quieren hablar con alguno de los hijos, o todos. Esa palabra sea pronto para oír está dando a entender, disponte, estate dispuesto, pon todo de tu parte para escuchar, porque algunos no somos prontos para oír. Oye, quiero hablar contigo. ¿Y cómo de qué? ¿Cómo que de qué quieres hablar? Es que me preocupa una situación. Ahí luego a ver si se puede. Pero realmente es que no hay la disposición. Eso no es ser pronto. Eso no es ser pronto. Entonces, aclarado eso, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y fíjate cómo se resalta la lengua, porque la ira del hombre, ¿qué cosa? No está obrando la justicia de Dios. Cuando por una situación mi reacción inmediata se traduce de manera verbal, en insultos, en señalamientos, en toda clase de comentarios peyorativos, tú siempre eres así, de por sí no me esperaba otra cosa, toda clase de malas palabras, no estamos realmente en un buen camino. Y hay abundancia de pasajes. El apóstol Pablo dice que nuestra manera de relacionarnos entre hermanos sea con himnos, con cánticos, con salmos espirituales. ¿Lo dice o no la palabra? ¿Sí o no? La palabra dice también: hablad verdad cada cual con su prójimo, pero no debe ser una verdad cruda, no debe ser una verdad violenta, no debe ser una verdad agresiva, no debe ser una verdad que a mi prójimo lo parta en dos o lo aplaste y lo inutilice. Debe ser una verdad sazonada, y así se dice la palabra, sazonada, dicha de tal manera que aunque sea una llamada de atención, esa persona tenga aliento, se sienta amado, se sienta realmente dirigido para corregir una falta y no para quedarse ahí enterrado en el dolor o en la decepción. Y te decía, ¿verdad? Yo quería esa imagen transmitírtela al final, ¿verdad? De esos edificios colapsando. Siguiente, Elías, por favor. Vamos a llegar a la conclusión. ¿Qué podemos concluir? Ya tenemos presente que estas personas, por causa del cristianismo, habían dejado sus lugares, algunos perdieron la vida, pero los que pudieron salir fueron otros lugares donde eran comunidades paganas, no había iglesias establecidas, no había apóstoles, no había pastores, no había ese círculo espiritual que los ayudara. Y el apóstol Pedro les estaba escribiendo una carta para que ellos estuvieran creciendo en la gracia, ellos pudieran soportar todas esas situaciones complicadas y adversas a causa de la persecución. Entonces, hemos entendido su situación. Hemos entendido también que estos discípulos ya no estaban frente a un pastor, frente a un apóstol. De repente estaban por ahí falsos maestros dando enseñanzas que eran contrarias a la fe. Y amado, el día de hoy se han levantado tantos falsos maestros. El día de hoy es tan fácil que cualquiera de los hermanos que está aquí escuchando el mensaje llegue a casa y mañana ya esté escuchando a otro predicador y otra predicación y nos estamos volviendo muy egoístas. Ando buscando uno que me agrade el oído, ando buscando ahí entre la colección de muchos predicadores que hay en el internet, a ver cuál de ellas me agrada. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? O sea, no que no haya buenos predicadores, sino que no edifiquen. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que soy una persona que no está teniendo dominio propio. Se me está predicando una palabra, es de parte de Dios, no de los predicadores, no de los pastores que aquí estamos, es de parte de Dios. Y Dios está interesado en que yo la ponga por obra.
Pero rápido olvido la predicación del día domingo y busco a otro predicador de mi agrado, porque tiene esto, porque tiene el otro. No tengo dominio propio. Y estamos en una sociedad que a través de esos medios o redes sociales se ha vuelto una droga muy nociva además. ¿Qué tan importante es el dominio propio? ¿Qué tan importante es? Pensemos en lo mental. El día de hoy, ¿cuántas personas no tienen paz mental? ¿Cuántas personas están atravesando por momentos muy complicados porque en su mente no hay dominio propio? ¿Qué decir de lo físico? Niños, gente adulta dando desentones en la calle. ¿Cuánta gente ha muerto simplemente por una expresión verbal? Porque alguien se le atravesó en el camino, por algún golpe a veces, hablando de golpes, para que vean. No fue adrede, ahí estaba el hermano para meterles el susto. No se preocupe. ¿Cuántas personas de repente se ven envueltas en situaciones violentas por una expresión, por una mala expresión, por palabras muy torpes? ¿Y qué pasó con estos cristianos? Estamos en la parte final. ¿Qué pasó con estos cristianos a los que el apóstol Pedro les escribió? A lo mejor eran cristianos que estaban en Jerusalén. Jerusalén era una iglesia espectacular. Apóstoles, milagros impresionantes obraban por manos de Esteban, Pedro, Juan. Cuestiones sobrenaturales estaban pasando, cárceles eran abiertas y hermanos eran puestos en libertad de manera sobrenatural. ¡Qué glorioso estar en la iglesia de Jerusalén! Pero vino la persecución y la iglesia de Jerusalén cambió. Y esos discípulos tuvieron que irse. A ellos les estaban escribiendo, a los que ya no tenían al apóstol Pedro, al apóstol Juan o al apóstol Pablo. Estaban ellos ahora por sí mismos. ¿Qué pasó con esa generación que estuvo rodeada de una cultura pagana, donde había prostitución idolátrica, donde había toda clase de desenfrenos, porque era la creencia de ellos? ¿Qué pasó con esos cristianos? A los que se les dijo, a la fe, añádele virtud. A la virtud, añádele conocimiento. Al conocimiento, añádele dominio propio. ¿Qué pasó con ellos? Yo quisiera en esta parte final leerte de este libro, Mártires de Fox. Si ellos agarraron esa verdad y la desecharon y vivieron sus vidas, porque a veces pensamos que ciertos pensamientos son de una zona y de repente quienes tengan oportunidad de viajar a otra parte del mundo, pregunta en esa parte del mundo si ahí conocen los pensamientos sabios que conocen en tu pueblo. Dios, sirviéndole, me ha permitido estar en Argentina y yo les he preguntado, ¿aquí ustedes tienen este dicho? ¿Aquí ustedes han oído esto? Y me he sorprendido que también en esa parte del continente tienen dichos muy semejantes a los nuestros. Y uno de nuestros pensamientos dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Porque no queremos ser diferentes, porque no queremos llamar la atención, porque no queremos que nos señalen, porque no queremos que nos estigmaticen. A la tierra que fueres, a la escuela que fueres, pórtate como los demás. Al trabajo donde estuvieres, no llames la atención, sé uno más del montón. Allá en tu colonia donde vivas, no te preocupes por ser piadoso, sé igual, haz lo mismo que hacen todas las demás familias, que gritan, pelean, se insultan, maldicen, tú haz lo mismo. No. A la fe, añádele virtud, a la virtud, añádele conocimiento, al conocimiento, añádele dominio propio. ¿Qué hicieron? Yo quisiera leerte unos testimonios de esas generaciones, cómo lo vivieron, cómo pasaron. Dice, en la tercera persecución bajo Trajano, año 108,
sea, apenas iniciando el segundo siglo. Dice, en esta persecución sufrieron el bienaventurado mártir Ignacio, que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado al obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Es decir, estoy leyendo de alguien que cuando el apóstol Pedro ya no estuvo, ocupó su lugar, ocupó su púlpito. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardias, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba. Iba para que lo mataran, pero donde quiera que llegaba, que se encontraba con cristianos, los animaba en las virtudes cristianas, en la vida que debe de exaltar a Dios. Dice, así, habiendo llegado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma, exhortándoles para que no emplearan ningún medio para librarle de su martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Dicen las palabras de Ignacio, ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda malicia del diablo venga sobre mí, sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Dominio propio. Les ponían altares, tenían que maldecir a Cristo delante de la audiencia, y tenían después que ir al altar y ofrecer algún sacrificio, algún ídolo abominable, y la vida se les perdonaba. Pero este creyente dijo, no, y alentó a la iglesia, no me saquen de aquí, no impidan mi sacrificio. El anhelo de él era ganar a Cristo. Quiero leerte uno más. Hay muchos, todo el libro de Mártires de Fox habla de estos testimonios. Dice así, estoy leyéndote si no me equivoco, es la persecución bajo Diocleciano, así es. El anterior te lo leí en el año 108, siglo segundo, segunda generación de creyentes, era un discípulo del apóstol Pedro. Te voy a leer ahora de las persecuciones bajo Diocleciano, siglo IV, año 303 de la era cristiana, es el siglo IV, y dice así: Timoteo, diácono de Mauritania, y su mujer Maura, no habían estado unidos por más de 3 semanas, es decir, estaban recién casados, por el vínculo del matrimonio, cuando se vieron separados uno del otro por la persecución. Timoteo, apresado por Cristiano, fue llevado ante Arriano, gobernador de Tebas, que sabiendo que guardaba las sagradas escrituras, le mandó que se las entregara para quemarlas. A esto respondió Timoteo: si tuviera hijos, antes te los daría para que fueran sacrificados que separarme de la palabra de Dios. Wow. El gobernador, airado en gran manera ante esta contestación, ordenó que le fueran sacados los ojos con hierros candentes, diciendo: al menos los libros no te serán de utilidad, porque no verás para leerlos. Su paciencia ante esta acción fue tan grande, es decir, su dominio propio fue tan grande, que el gobernador se exasperó más y más por ello, a fin de quebrantar su fortaleza, de quebrantar su dominio propio. Ordenó que lo colgaran de los pies con un peso colgado en el cuello y una mordaza aquí en la boca. En ese estado, Maura, su recién esposa, le apremió, le habló con mucha ternura a que se retractara por causa de ella, o sea, por el amor a ella. Le dijo: mira, yo te amo, yo sé que tú me amas, por mí, retráctate de Cristo. Wow. Le apremió tiernamente que se retractara por causa de ella, pero él, Timoteo,
cuando le quitaron la mordaza de la boca, en lugar de acceder a los ruegos de su mujer, le censuró intensamente por su desviado amor y declaró su resolución a morir por la fe. La consecuencia de eso fue que Maura decidió imitar el valor y la fidelidad de su esposo y acompañarle en ese sufrimiento o bien seguirle a la gloria en la muerte. El gobernador, tras intentar en vano que cambiaran su actitud, ordenó que fuera torturada, lo que tuvo lugar con severidad, es decir, a la joven esposa la torturaron de las maneras más viles. Tras ello, Timoteo y Maura fueron crucificados cerca el uno del otro, año 304. Te puedo seguir leyendo toda la tarde para que tú me digas sí o no recibieron el mensaje del Señor, entendiendo que a su fe tenían que añadir virtud, a la virtud tenían que añadir conocimiento y al conocimiento tenían que añadir dominio propio. Generaciones y generaciones agarrados del Señor, y hoy estamos en medio de una sociedad que al dominio propio no lo ve bien, que a la piedad no la ve bien, que se ve como un estigma, que se ve como un desperdicio, se le toma como inútil. Y por eso el día de hoy tenemos niños desde bebés o más grandes haciendo berrinches por una comida, por un juguete, por cualquier otra cosa que no tiene la importancia. Pero ¿qué decir de los adultos? ¿Qué decir de cuando el adulto no está como quisiera? ¿Qué decir del adulto que su sueño de familia se le está haciendo pedazos y no, esto no es lo que quiero, yo mejor aquí le dejamos, tú rehaz tu vida, yo voy a rehacer la mía, tú busca tu camino, yo voy a buscar el mío? Estamos en medio de una de las sociedades más egoístas y más adictas al orgullo, a la soberbia, al placer mundano, más adictas. No se sacia, no dice basta. Qué terrible. Pero podemos concluir que lo que el apóstol Pedro predicó a esa generación, lo recibieron en humildad y lo pusieron en práctica, y eso permitió que generación tras generación el cristianismo pudiera llegar a nosotros. Si usted no sabe de lo que le acabo de leer, si usted no sabe de quién es Diocleciano, Diocleciano no era tanto que él estuviera persiguiendo a los cristianos, no. Diocleciano, su propósito de él fue destruir la Biblia. Si usted no lo ha leído, por favor, agarre el libro y póngase a leer. Diocleciano lo que quería era las escrituras, que no llegaran a más gente. Así que esa Biblia que tienes, escríbele dos nombres: Timoteo y Maura. Algunas Biblias a veces dicen obsequiada por. A tu Biblia ponle: esta Biblia es un obsequio de Timoteo. Le sacaron los ojos, lo colgaron de los pies, oyó los gritos y el dolor de su mujer siendo martirizada y murió crucificado, pero nunca entregó las escrituras. Y yo la olvido, yo la abandono, yo la leo, pero no me esfuerzo en ponerla por obra. Eso es burlarse de Cristo. Eso es burlarse de su segunda venida. Siguiente, Elías, por favor. Dice esto último, lo estoy tomando de un libro que estamos estudiando varios hermanos. A varios se les ha pedido que, no a muchos, pero sí a ciertos hermanos, se les ha pedido que estén en estas reuniones para estudiar este libro que se llama Siervos para su Gloria. Hay quienes están poniendo de su parte, habrá otros que tienen dificultades. Yo animo a los que tienen dificultades: haz el esfuerzo, haz el esfuerzo. Es importante este discipulado, es importante ser humildes y dejar que Dios vaya forjando nuestros corazones y en Él se levanten los ministerios, en la gracia de Él, no en la fuerza de nosotros. Y dice al final del capítulo 3 de este libro escrito por el pastor Miguel Núñez, dice: conocimiento es información, perspectiva es sabiduría, es decir,
yo tengo una dirección de cómo hago las cosas, es sabiduría. Convicción es la determinación que tengo, yo estoy convencido y determinado acerca de algo. Carácter es el conjunto de nuestros hábitos y habilidades es hacer las cosas buenas de manera natural. Siguiente, por favor. Fíjate cómo dice, muchos tenemos información, conocimiento, pero no sabemos cómo aplicarlos, no tenemos la sabiduría. Tenemos el conocimiento que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, pero es conocimiento. No hemos desarrollado la habilidad, la gracia, la sabiduría, para que nuestra esposa pueda sentirse y saberse amada, como Cristo amó a la iglesia. Es conocimiento. Los jóvenes tienen el conocimiento, hijos, honren a sus padres. Y ahí está, pero les mienten, les engañan, les esconden, se burlan de ellos con sus pecados. Es conocimiento, pero no hay sabiduría para hacerlo. Por tanto, dice, no hay consistencia en su caminar. Es decir, no estoy caminando una caminata con una clara dirección porque estoy convencido. Mi caminata va deambulando. Un tiempo soy espiritual y de repente me vuelvo mundano. Un tiempo me acerco y obedezco a Dios y al rato ya estoy envuelto con personas que están diciendo toda clase de malas cosas, malas acciones. Mi caminar se está yendo en una dirección totalmente equivocada. Entonces, dice, por tanto, no hay consistencia en su caminar, no hay una convicción. Como consecuencia, fíjate, esta es la parte final, como consecuencia, nunca exhibimos la imagen de Cristo. Eso no se puede decir de estas generaciones. Ellos exhibieron la imagen de Cristo, hasta la sangre la exhibieron, hasta las lágrimas. ¿Qué es lo que mostramos? Tal vez algún día alguien te ve con una Biblia y se va a sorprender. ¿A poco vas a la iglesia? ¿A poco tú eres cristiano? Ay, yo no sabía esto de ti. Pues es que siempre han salido cuántas palabras incorrectas. Por eso dice, los hábitos que tenemos no son espirituales. Qué importante es el dominio propio. Yo quería terminar con esa imagen. Usted búsquela en casa, allá en Myanmar, edificios de varios pisos, aplastados uno contra otro, uno contra otro. ¿Sabes que así estamos muchas familias? Los que hoy son adultos han tenido problemas con sus padres, medio se visitan, medio se hablan, esa relación está totalmente contracturada. Pero hoy ya están casados y en lugar de tener una mejor familia de la que ellos salieron, igual su propia edificación familiar está toda aplastada. Tienen problemas con sus padres, entre ellos mismos, entre esposos, hijos tienen problemas, y de ahí todos los demás niveles que van levantando están todos aplastados. Porque no tenemos dominio propio. Porque estamos en medio de una guerra con falsos maestros que nos quieren meter ideas vanas, ideas totalmente pusilánimes, que no ayudan. Lo único que hacen es depravarte, lo único que hacen es corromperte. Y Dios, que tiene la verdad, y Cristo lo dijo, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. No resistimos. Lo tomamos como, bueno, es una bonita enseñanza. No. Estas virtudes tienen que estar en tu vida. Si no están, no eres cristiano. No te engañes. Eres alguien que no tienes dominio propio. No lo eres. No lo eres. No lo eres. Así hayas llevado 20 años en una iglesia, así hayas hecho muchas cosas en esa iglesia, si el día de hoy no están en abundancia estas virtudes, no lo eres. No lo eres, y no porque lo diga yo, porque así lo dice el mismo texto. Vamos a llegar después a ello. Pero hoy debemos entender lo bueno que es Dios, porque estamos en tiempos donde las cosas están cambiando tanto. Y lo que hoy puedes tener seguro, una familia piadosa, una iglesia donde se está predicando la sana doctrina, tal vez más adelante no lo haya, por las razones que quieras, persecución. Alguna situación se presentó en la familia, ya no está papá, ya no está mamá,
Ya no está ese hermano mayor o esa hermana que de alguna manera era un poste, un pilar que nos alentaba y nos dirigía. Las cosas cambian. Terminamos teniendo claro que a quienes se les dio ese mensaje fueron fieles. Ahora lo estamos recibiendo nosotros. Ahora nos va a tocar a nosotros. La fe, añadirle virtud. A la virtud, añadirle conocimiento, y al conocimiento, añadirle dominio propio. En cualquier circunstancia que estemos. Vamos a ponernos de pie, le invito. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. De verdad, Señor, oraría primero personalmente y diciéndote que tu espíritu y tu gracia me ayuden a crecer en esta virtud cristiana. Como esposo, como padre, ayúdame a crecer como pastor, como anciano de una iglesia, como parte integral de un grupo de creyentes que queremos ser sal y luz aquí donde tú nos has puesto. Pero Padre, que tal y como dice tu palabra, crezcamos en todas las demás virtudes: fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Y a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, desde los más jóvenes hasta los más adultos, que sea tu espíritu el que nos ayude a entender la gran importancia de que nosotros tengamos dominio propio. Solo tu espíritu nos puede ayudar tanto a entender el valor como también a anhelar que en nuestro interior crezca abundantemente esa virtud. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por cada persona que hoy ha escuchado tu mensaje, los que lo escucharán después. Tu bendición también sea muy amplia para ellos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.